Hola, hola, hola. Bienvenidos nuevamente a Filosofía Repasa. Lo que no entendiste en clase, César te lo explica en su casa. Capítulo 14 de Filosofía Repasa. Y me he atrevido a hacer un nuevo capítulo, porque ya sabéis que os envío vídeos, pero que no los cuelgo en YouTube, porque creo que este es un punto fundamental. Este año tenemos que preparar muy bien los comentarios de texto. Y quiero daros unas pautas para realizar el comentario de texto filosófico. Pautas que van a ir dirigidas al autor que estamos viendo, a Platón, concretamente a sus diálogos del Fedón y República. Por lo tanto, el vídeo va a tener tres partes. Primeramente, lo que haré es dar unos consejos generales de cómo hacer el comentario de texto. Después, incorporaré un comentario del fragmento seleccionado del diálogo platónico de Fedón y por último terminaré explicando o intentando comentar las ideas más importantes del diálogo platónico de República. Con todo esto creo que tendremos más o menos ya cerrada la pregunta del comentario de textos y el éxito se estará asegurado. Pues nada, espero que os guste este esfuerzo que he realizado por sintetizar lo que hemos explicado en clase. Nos vemos pronto en el próximo capítulo de Filosofía Repasa. Lo que no entendiste en clase, César intenta explicártelo en su casa. Muy buenas. Buenas a todos. Hoy en Filosofía Repasa preparamos el comentario de texto filosófico. Lo que pretendo es daros unas sencillas pautas para poder comentar un texto filosófico, ya sea de cualquiera de los autores de historia de la filosofía que entran para la PAU. ¿De acuerdo? Lo que vamos a hacer aquí es os voy a dar un modelo, pero basándome en el autor que estamos estudiando, en Platón. Concretamente, un modelo que sirva para los textos de Fedón y República. Por lo tanto, comenzamos. Lo primero es tener muy clara la pregunta. La pregunta dice, identifique y explique de manera argumentada las ideas y el problema filosófico fundamentales del texto elegido. Lo que tenemos que hacer es detectar cuál es la idea del texto principal y las ideas secundarias, cuál es el problema al que intenta dar respuesta el tema del autor, lo que dice el autor, y argumentar adecuadamente, es decir, relacionar adecuadamente esas ideas del texto con pensamiento del autor que está presente en el texto, ¿de acuerdo? No nos vamos a ir muy fuera del texto, porque lo que estamos haciendo es comentar un texto. Para esto es muy importante fijarnos en la pregunta que la he separado en tres aspectos. Primer aspecto, quiere decir el criterio general de corrección. Primer aspecto es identificar el tema. Tenemos que identificar muy claramente cuál es el tema del texto e identificar también el problema general del texto. En segundo lugar, tendremos que trazar la relación entre las ideas primarias y las ideas secundarias, entre la idea principal y las ideas secundarias, y relacionarlas de manera argumentada. Por lo tanto, localizamos el tema, localizamos el problema y relacionamos las ideas de ese tema entre sí, de manera argumentada. ¿Cómo vamos a hacer esto de manera específica? Hay tres criterios de corrección que son muy importantes, los criterios específicos. Criterio 1, criterio 2 y criterio 3. No he seguido el orden de las orientaciones, ¿de acuerdo? Ni ahora voy a seguir el orden de cómo lo vamos a exponer o cómo creo que se podría exponer. Hay tres criterios. Comienzo. Primero 1. El criterio 1 pide identificar cuál es la cuestión fundamental que ha sido abordada, es decir, en el texto. Lo que significa esto es, el texto nos va a plantear un tema, que será el criterio 2, pero en ese tema está incoada, está dentro de ese tema una preocupación de la filosofía antigua, de la filosofía moderna o de la filosofía contemporánea. Hay un problema, hay una cuestión filosófica de fondo. Y por lo tanto ese es el problema o cuestión que hay que sacar a la luz, que hay que manifestar para poder comentar bien el texto. Explicaré luego detenidamente cómo se hace esto. El 2 es sencillo. Identifica y expone con precisión la idea principal del texto. Es decir, vamos a identificar brevemente en 2 o 3 líneas cuál es la idea principal o ideas, a lo mejor hay dos, principales del texto. Y por último, la parte más importante, la parte gruesa del comentario es desarrollar con coherencia y relacionar las ideas que hay en el texto. Aquí se ha querido hacer especial mención, si os dais cuenta, a no parafrasear. Uno de los errores habituales al hacer un comentario de texto es ir leyendo el texto e ir repitiendo con otras palabras el texto. Esto es muy penalizado. Lo que se intenta es exponer con lenguaje del autor, y esto es muy importante, el lenguaje técnico del autor,
las ideas de manera relacionadas entre ellas, aportando contenidos que yo sé del autor. De manera que tengo que tener muy en cuenta, lo diré más adelante también, que tengo que saber mucho del autor, tengo que dejar constancia de que domino al autor y de que comprendo las ideas y la relación que hay entre ellas. Ni voy a oír de los dos extremos, ni voy a parafrasear, ni voy a soltar un rollo del autor. Posteriormente explicar esto. Si os dais cuenta, la puntuación es importante, porque me van a dar 0,5 y 0,5 por establecer el tema y por establecer el problema, de manera que esto tiene que ser más breve en el texto, en lo que yo redacte. Y por otro lado me van a dar un punto, hasta un punto y medio, por la exposición del texto, la exposición del comentario. De manera que me voy a tener que extender en lo que se refiere a la argumentación, al desarrollo de las ideas. ¿De acuerdo? Teniendo claro esto, vamos a la siguiente. Vamos a practicar con un texto de República. He pensado que el texto interesante que puede servir para este efecto es el que plantea al principio, básicamente, bueno, perdón, al principio del símil del Sol, donde introduce el símil del Sol precisamente con la diferencia entre la multiplicidad de unidad, el problema de la multiplicidad de unidad y el planteamiento del mundo visible, mundo inteligible. Os dejo un rato para que leáis el texto. Bien, una vez que habéis ya leído el texto y dado pause, vamos a ver cómo se haría. Os voy a dar las pautas para realizar el comentario de texto. Primer punto, tenemos que hacer una introducción. ¿De acuerdo? Es fundamental introducir el texto. Aquí os pongo una introducción, ¿vale? Puede ser otra y me parece que es un poco extensa. Quizá habría que seleccionar partes de lo que digo aquí, ¿de acuerdo? Y acotarla un poco, es decir, reducirla a 5 o 6 líneas, ¿vale? Pero más o menos la introducción podría ser esta o algo parecido, ¿vale? Una vez que hemos situado ya con la introducción del texto, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a elaborar la idea principal del texto. ¿De acuerdo? Vamos a ir primero, elaboramos o exponemos la idea principal del texto. Segundo, el problema fundamental del texto. Tercero, el desarrollo de las ideas. Y terminamos con una conclusión. ¿Vale? Primero, identificación y exposición de la idea principal. Creo que en el texto podrían existir una doble temática. A mi juicio, el fragmento plantea la teoría de las ideas como respuesta al problema de unidad-pluralidad y el consiguiente dualismo platónico. Platón en el texto establece como parte de la idea de hay muchas cosas bellas, muchas cosas buenas que remiten a la unidad y viceversa. Y por otro lado, esto hace que diferencie o establezca ya la diferencia entre el mundo de lo visto y el mundo de lo pensado. Porque le va a interesar luego esta metáfora de la luz para llegar a la idea de la luz, para llegar a la idea del sol. Es decir, para hablar de lo que es el hijo del bien, que es el sol. ¿Vale? ¿Cómo se expone este u otro tema? 3 líneas, 4 líneas máximo. Yo creo que el tema se tiene que exponer de la siguiente manera. Directamente diciendo, por ejemplo, que el tema del texto es, y luego un sustantivo general, ¿de acuerdo? El tema del texto es la respuesta al problema de unidad-pluralidad por parte de Platón, que le lleva a diferenciar entre un mundo de lo sensible y el mundo inteligible, el dualismo ontológico. O expresarlo de otra manera, como en el fragmento seleccionado, Platón expone o diferencia o defiende el verbo en función de lo que haga, lo que sea, o el texto plantea lo que sea. Es decir, de una manera muy sintética comienzo exponiendo cuál es el tema del texto. ¿De acuerdo? De una manera que no sea nunca un qué. Nunca el texto dice que papá y repito el texto. No, me sitúo como si fuera un titular y de una manera general, de una manera digamos así general pero precisa, abstracta pero precisa, expongo el tema principal del texto. Si hay algún tema secundario, se dice obviamente. Aquí se podría decir que el tema principal del texto es la diferencia o el problema típico de unidad, griego de unidad, pluralidad, hablando y con un tema secundario de la diferencia entre del dualismo ontológico, la diferencia entre lo visible e inteligible. O al revés, el tema principal es el dualismo ontológico, que diferencia entre lo mundo visible y el mundo pensado, a partir de la teoría, a partir del problema causado por el devenir de unidad-pluralidad. ¿De acuerdo? Pero siempre de esa manera sintética, ¿vale?
Bien, una vez que hemos tenido ya hemos hecho esas 2, 3, 4 líneas, pasamos a la pregunta siguiente. Pasamos al problema filosófico. Esto es nuevo. Lo que se pide aquí es que se exponga la cuestión filosófica fundamental que plantea el texto. ¿De acuerdo? De manera que tenemos que localizar el problema general del texto sin excesiva referencia al autor, en este caso a Platón, ¿vale? Y en otro párrafo, después de exponer el tema, exponerlo. ¿Cómo? Creo que se puede hacer de dos maneras. Una, hacerlo de una manera directa, y otra, quizá más interesante, relacionándolo con el párrafo anterior, donde he expuesto el tema del texto. Primera, en este texto se podría decir que la cuestión filosófica fundamental a la que el fragmento pretende dar respuesta no es otra que el problema ontológico griego de la multiplicidad y unidad, consecuencia del devenir de la física. Y aquí me extiendo brevemente sobre lo que hemos hablado, de cómo el problema del devenir, porque la física significa tal, el movimiento, la crecer y tal, está en devenir, papá, y se podría hablar en algún momento de este problema, ya se planteó con los presocráticos, que buscan un arjé, que si tal, que si cual, brevemente, ¿de acuerdo? O ese mismo contenido exponerlo de una manera que me parece más coherente, más cohesionada. ¿Por qué? Porque lo vamos a relacionar con el párrafo anterior, donde hemos hablado del tema. Vínculo con el tema, por lo tanto, comienzo vinculando con el tema. El intento platónico por reconducir la unidad a la pluralidad mediante su dualismo ontológico, que es precisamente lo que he dicho anteriormente, se relaciona directamente con el problema típicamente ontológico griego de papá, papá, papá. En efecto, papá, papá, papá. ¿De acuerdo? Aquí se podría hablar de, como digo luego, del Heráclito, Parménides, etc. Es decir, unas 5 o 8 líneas sobre el problema fundamental. Es medio punto, pero tengo que dejar constancia de cómo el tema de Platón, concreto, va detrás de ese tema hay un problema más importante, más general, ¿de acuerdo? Que es un problema que comparte con todo el pensamiento griego. Aprovecho aquí para decir que si fuera el Fedón, por ejemplo, el Fedón también este problema aparece como la diferencia entre lo igual en sí, que puede manifestarse en diversas instancias de cosas iguales en el mundo, es decir, la diferencia entre mundo inteligible, la igual en sí, que es una idea, y las cosas iguales que pertenecen al mundo sensible. Este mismo problema de unidad-pluralidad, ¿de acuerdo? Esta cuestión fundamental filosófica está presente en el Fedón, con lo cual esta misma idea valdría para ello. Dicho lo cual, aquí tenéis un enlace donde os pongo problemas filosóficos fundamentales que he trazado en el... y voy a pinchar a saber dónde me lleva y si puedo volver a ello. ¿De acuerdo? Problemas filosóficos fundamentales que he ido elaborando. No tenéis por qué acertar siempre, pero son indicaciones generales de problemas que se pueden producir, que pueden estar en los textos del Fedón, y cuando hablo de Fedón también República, y luego propiamente de República. ¿De acuerdo? Temas como el problema de lo permanente y cambiante, unidad-pluralidad, que es el que acabo de decir, la posibilidad de conocimiento universal, el origen del conocimiento, el dualismo antropológico que está siempre, la inmortalidad del alma, la diferencia entre verdad y apariencia, con el concepto de aletheia, de descubrimiento, etcétera, que hemos visto. En la República, claramente, los problemas, cuando habla del símil de la línea o cuando habla del bien, tiene que ver con el bien como principio supremo. En el símil de la línea, el conocimiento como un conocimiento del universal, un progreso de universalización, purificación y autoconocimiento. La jerarquía del conocimiento y de la realidad, típica al planteamiento griego, la educación de los guardianes, el intelectualismo ético, que es muy típico también del pensamiento griego, socrático, la diferencia entre conocimiento y opinión, etc. Todos estos temas son problemas que están seguramente en cualquier texto y al cual podéis remitir. Uno o dos, mezclarlos o exponerlos al principio del comentario del texto. ¿De acuerdo? Esto lo tenéis ya en los apuntes y en el Paddle correspondiente y sirve de ayuda para plantear estas 8 líneas, sobre más o menos de 8 o 10 líneas de que hago referencia al problema fundamental del texto. Pero vamos ahora al punto esencial, que es el comentario de texto. Punto y medio. ¿Por qué? Porque aquí tengo que utilizar las ideas del texto para exponer la temática, esas ideas, exponerlas, desarrollarlas con el contenido que tengo de Platón, es decir, aquello que yo sé de Platón. De manera, utilizando el lenguaje técnico, el lenguaje preciso, es decir, tengo que hacer ver que sé Platón, pero que sé Platón en lo que se refiere al texto. Voy a dar algunos consejos. Uno, para mí es fundamental organizar las ideas que expones. Es decir, desde las ideas fundamentales a las ideas secundarias. Parto del tema fundamental y luego voy desgranando ese tema fundamental, desarrollo una idea, desarrollo la segunda, desarrollo la tercera, pero
A la hora de desarrollar, punto 2, relaciono las ideas. Es decir, siempre la idea que establezco a continuación tiene que vincularse con las anteriores. Para ello es muy importante la utilización de marcadores discursivos. En primer lugar, no obstante, así pues, por lo tanto, cabe decir que, es decir, siempre voy a ir vinculando las ideas que tenga, que vaya exponiendo, ¿vale? Introduciendo contenido del autor que sea pertinente. Muy importante, lo he dicho ya, no se parafrasea el texto ni se repite sin más la teoría del autor. Un buen comentario de texto siempre está entre estos dos extremos. Ni repetimos el texto porque no sé lo que dice y repito con otras palabras lo que veo que va diciendo, según lo va diciendo además, ni aprovecho el texto para una excusa para decir lo primero que se me ocurre sobre el autor. Tengo siempre, primero, que centrarme en el texto y desarrollar las ideas del texto. Muy importante. Yo creo que tendría que tener, en quinto lugar, unos 4 o 5 párrafos, de unas 5 u 8 líneas. Es muy importante, e insisto mucho en eso, siempre utilizar párrafos, porque da una sensación de orden, coherencia, limpieza, organización, estructura, que es lo que se valora a la hora de valorar el comentario de texto. Creo que también es importante, en sexto lugar, citar una o dos veces el texto, pero es muy importante saber cómo citarlo. No voy a exponer la cita, que más bien tiene que ser corta, por cierto. No voy a exponer la cita, Esto quiere decir que nunca, ¿de acuerdo? Siempre introduzco la cita después de haber dicho. Platón divide el mundo entre mundos visibles y mundo invisible, tal y como aparece cuando hace referencia en el texto a entre comillas. ¿De acuerdo? Las citas siempre entre comillas. Es decir, siempre voy a insertar las citas dentro de la exposición que voy haciendo de las ideas del autor y del texto. ¿Vale? También es interesante definir en algún momento un término. Lo puedo hacer definiendo directamente o idea. Concepto, cuando digo cosas cognoscibles. Concepto muy importante, puesto que significa realidades subsistentes, son las ideas, realidades subsistentes que existe tal y cual. Hay determinados conceptos, digamos, que son esenciales en los textos. Cosas cognoscibles, cuando habla del bien, cabe decir, o recuérdese que para Platón el bien es Es decir, lo defino. Muy importante, una o dos definiciones, siempre vienen muy bien. Y por último, creo que habría que terminar siempre con una conclusión. Una conclusión. Es fácil, teniendo en cuenta que el libro sexto de República, por ejemplo, trata de la educación de los guardianes en el saber supremo de la idea de bien, es muy fácil. Es decir, en definitiva, todo este texto pretende, en el fondo, tiene un interés político de educar ciudadanos, guardianes en el saber tal, que es el bien, Para Platón, la educación, Es decir, llevarlo siempre a la educación o al interés ético-político último de Platón es una muy buena conclusión y fácil conclusión, porque cualquier texto del Fedón o de República encaja con esa idea. El dualismo platónico, como ya siempre he marcado, y lo utilizan los apuntes al principio precisamente, siempre tiene una orientación, una finalidad ético-política, es decir, hacer mejores ciudadanos en una polis justa. Siempre, con cualquier tema, esa idea me puede ir muy bien. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ya solo cabe terminar y recordaros que lo más importante es que el tiempo es oro. Máximo un comentario, más de 20 minutos no debemos estar en un comentario. Es decir, no podemos alargarnos demasiado porque el examen es largo y más de 20 minutos no cabría prolongar un comentario. ¿Cómo lograr que este límite de tiempo, pues no hay otra cosa que, como dicen los alemanes, practicar. Practicar y practicar. La práctica hace al maestro, nos lo recuerdan, y es verdad. Si practicamos comentarios, si practicamos con el tiempo, si practicamos esta estructura, haremos buenos comentarios. Esa parte os corresponde a vosotros. Hasta aquí, Filosofía Repasa. Nos vemos pronto. Hola a todos y todas en este pequeño capítulo de Filosofía Repasa. ¿El texto de Platón no lo entendiste en clase? No pasa nada. César intenta comentártelo en su casa. Pues bien, vamos a empezar con el texto primero de la selección de fragmentos de Platón. El primero está tomado de aquí, del diálogo Fedón. Lo primero que hacemos es, cuando vamos a comentar un texto, lo primero que hacemos es introducirlo. Pero antes de hablar de la introducción al diálogo Fedón, tengo que aclarar unas cosas. Aquí voy a dar una serie de pautas de comentario. Obviamente en las clases surgirán nuevas ideas.
Es más, tendremos siempre que buscar o completar con el contenido explicado de la teoría de Platón. Aquí insinuaré algunas cosas. Hablaré de la idea de la purificación, de la idea del conocimiento personal, de la reencarnación, etc. Entonces, irán saliendo ideas que hemos visto en los apuntes o en el contenido de lo que es la filosofía de Platón. Por lo tanto, siempre hay que estar atento a intentar completar con lo que se dijo en clase este comentario que pretendo hacer ahora de la obra de Platón. Lo primero es introducir el fragmento. Digo ahí, se puede expresar de muchas maneras, que el fragmento pertenece a el diálogo Fedón, cuyo tema es la inmortalidad del alma, y escrito aproximadamente junto con la República y Fedro o el banquete hacia el año 387 a.C. ¿Cuál es el tema general de la obra? La obra trata precisamente, esta obra, el Fedón, trata de justificar, demostrar la inmortalidad del alma. Por eso se llama del Fedón o la inmortalidad del alma. Es decir, la eternidad del alma, su preexistencia y su posterior situación. Y narra precisamente esto en un contexto en el que Sócrates va a tomarse la cicuta, la que ha sido condenado a beber por corrupción, por corruptor de la juventud. ¿De acuerdo? Entonces, con ánimo sereno se toma la cicuta, pero antes tiene un diálogo con sus discípulos, al que Platón no pudo asistir porque se encontraba enfermo, y donde intenta demostrar la existencia del alma y la eternidad del alma, la inmortalidad del alma. Precisamente el texto que vamos a ver, que tiene que ver, todo el texto gira en torno a la idea de que aprender a recordar, la idea de la anamnesis, se encuentra, digamos, subordinado a esta idea. ¿De acuerdo? Sócrates va a estar, que es el protagonista normal de los diálogos platónicos, va a intentar demostrar que el alma aprende recordando precisamente porque esto le permitirá justificar como un argumento la existencia, la eternidad del alma. ¿De acuerdo? Luego el tema central de nuestro texto, que va a girar siempre en torno a la idea de la anamnesis o la idea de la reminiscencia, va a estar subordinado en lo que es el libro general a demostrar que el alma es eterna. ¿De acuerdo? Aclarado esto, pasamos a el texto. Lo que he hecho ha sido dividir el texto, digamos así, en una serie de partes para poder comprenderlo mejor, que paso a ejemplificar con colores. Y en cada parte pues añado una nota, ¿de acuerdo? Entonces, punto de partida. Lo primero que empieza el texto, ¿de acuerdo? Es el punto de partida. Partir de un punto de vista de algo que acepta. Existe lo igual en sí. Todo el texto va a girar en torno a un ejemplo, a un tipo de idea. Un tipo de idea que sería una idea matemática, ¿de acuerdo? Que sería la idea de igualdad, lo igual en sí. Pero detrás de esta idea de lo igual en sí, debemos pensar igualmente lo bello en sí, el bien en sí, por supuesto, lo justo en sí, lo santo en sí o el amor en sí, ¿de acuerdo? Tened esa referencia, o la justicia en sí, tened esa referencia siempre para no liaros mucho, porque este texto a veces se lía un poco con lo igual en sí, ¿de acuerdo? Luego siempre está hablando de las ideas. Recordad que las ideas son realidades subsistentes, que existen en sí mismas y por sí mismas. Por lo tanto, aquí la teoría viene muy bien de lo que son las ideas, ¿vale? Entonces, Sócrates parte de la idea de que existe lo igual en sí y así lo expresa. Ahora bien, segundo punto de partida, pasa al aspecto epistemológico. Si existe lo igual en sí, ¿de acuerdo? Pasa a la epistemología en este punto, que viene determinada por la ontología. Lo igual en sí sabemos lo que es, dice. Por lo tanto, da el paso a que sabemos lo que es lo igual en sí. Conocemos las ideas. Y lo que va a tratarse ahora es de tratar básicamente dos puntos. ¿Cómo es posible que conozcamos estas ideas? ¿De acuerdo? ¿Cómo es posible? ¿Cuál es la condición de posibilidad de conocer estas ideas? Y ahí va a venir la teoría de la reminiscencia. Y en segundo lugar, ¿cómo se produce este reconocimiento de las ideas? Y ahí va a venir la idea de que reconocemos las ideas, recordamos las ideas a partir del mundo sensible. Estas dos ideas van a ser las ideas centrales del texto. Bien fácil. Por muchas vueltas que dé, siempre va a tratar de una, de la otra o de las dos. ¿De acuerdo? Continuamos. Pues bien, entrando ya en el meollo, ¿de acuerdo? En el meollo, lo primero que vamos en este texto verde, ¿vale? Lo que vemos en este texto que es subrayado de verde, lo primero que vamos a ver es, primero va a partir del origen del conocimiento, y lo he subrayado. ¿De dónde entonces hemos obtenido ese conocimiento? Es decir, ¿cómo es posible que tengamos el conocimiento de las ideas, en este caso de la idea de igualdad en sí, de lo igual en sí, sin embargo, cuando no lo vemos, va a decir ahora, no lo vemos en el mundo? Y dice, ¿por qué? Porque no
no encontramos ese conocimiento en las cosas que ahora mismo mencionábamos, es decir, no lo encontramos en la piedra ni ningún otro objeto, que decimos que es igual a una piedra u otra piedra. ¿De acuerdo? Y dice, precisamente para eso pone un contraejemplo que pongo yo aquí. Y dice, examínalo con este enfoque. ¿Acaso piedras que son iguales y leños que son los mismos no le parecen haber algunas veces a uno iguales y a otra no? Es decir, a veces, si nos dejamos guiar por nuestros sentidos, lo que alguien dice, pues mira, esas dos piedras son iguales, dice alguien, no hombre, no son iguales, son muy diferentes. Mira, es clavado a su padre, no hombre, se diferencia mucho de su padre. Lo que para unos es igual en sí, para otros es desigual. Lo que quiere decirnos con este contraejemplo es que los sentidos, como ya dijo Parménides, y ahí lo señalo, lo único que nos dan son opiniones. Y por lo tanto, lo igual en sí no puede ser algo que conozcamos por medio de los sentidos. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Conocemos lo igual en sí, la idea de igualdad, por medio de la razón. Por eso sigue diciendo, la conclusión va a ser, lo igual en sí, ideas, no es lo mismo que las cosas iguales, mundo sensible. Va a estar jugando siempre con el ámbito ontológico, mundo sensible, mundo inteligible, y epistemológico, opinión del mundo sensible, conocimiento de los sentidos del mundo sensible, y episteme o ciencia, conocimiento por medio de la razón. Es muy importante, siempre lo digo en clase, que tengáis muy clara la diferencia de estos dos aspectos. ¿De acuerdo? Por eso dice que las cosas iguales en sí misma es posible que se te muestren como desiguales o la igualdad aparecerá como desigual. Esto es el ejemplo claro de la opinión, donde lo igual aparece como lo desigual y lo desigual aparece como igual. No es posible. ¿De acuerdo? Si recordáis a Parménides, viene a decir exactamente lo mismo con la vía de la opinión suya. ¿De acuerdo? Aquí en este punto he pasado a, después del último párrafo, de este que he subrayado en verde, ya pasa, después de hablar del origen del conocimiento, pasa a tratar la cuestión de la reminiscencia. De hecho, aparece el término, uy, a ver si lo puedo subrayar. El término aparece aquí, como veis, reminiscencia. ¿De acuerdo? Entonces, lo que viene a decir es que en este punto lo que viene a decir es habla del proceso de reminiscencia. A partir de las cosas iguales captamos lo igual en sí. ¿Vale? Es decir, lo que nos viene a decir es conocer es recordar. El origen no puede ser los sentidos, pero los sentidos sí son aquello que nos permite recordar, reconocer las ideas. ¿De acuerdo? De ahí la importancia del a partir de, que aparece a menudo en el texto. Con todo, dijo, leo, a partir de esas cosas, las iguales, que son diferentes de lo igual en sí, has captado, intuido y captado, sin embargo, el conocimiento de eso. Efectivamente. En consecuencias, tanto si es semejante a esas cosas como si es desemejante. En efecto. Por lo tanto, dice, siempre que al ver un objeto, a partir de su contemplación, intuyas otro, sea semejante o desemejante, es necesario que eso sea un proceso de reminiscencia. Hemos llegado ya a lo que le interesaba a Platón llegar. Conocer es recordar. Luego va a insistir en la condición de posibilidad de eso. ¿Por qué? Porque previamente ya hemos aprendido, nuestra alma ha aprendido lo igual en sí o las ideas. ¿Se entiende el juego de estas dos ideas que se alternan a lo largo de todo el texto? Vamos a verlo porque a continuación sigue dando vueltas a lo mismo. ¿De acuerdo? Aprovecho para decir, si os dais cuenta, el interlocutor de Sócrates no pinta nada, siempre le da la razón. Esos son los diálogos de madurez, donde Platón expone su teoría y el interlocutor es puramente un juego de retórica que le da parte a Sócrates para que no se extienda demasiado y se haga supuestamente más ligero el diálogo. Posteriormente, en los diálogos críticos, ya el interlocutor jugará un papel crítico muy importante. ¿De acuerdo? Y en segundo lugar, fijaos cómo Platón va poco a poco, va como en circunloquios, dando vueltas, enfocándolo por un lado, enfocándolo por otro, hasta que lo han visto desde todos los prismas, ¿vale? El problema y termina, digamos así, en ese momento termina el diálogo. Algo así como el avanzar en círculos que le gustaba mucho, círculos concéntricos que le gustaba mucho a Ortega y Gasset. Pues pasamos al siguiente párrafo. Vale, el siguiente párrafo, a ver si lo pongo por aquí un poco más extendido. Vale. Va a hablar, lo que va a hacer aquí es la justificación. Ha planteado la idea de la ontología, existe lo igual en sí. Segundo, epistemología, sabemos qué es. Tercero, de dónde procede ese conocimiento. No puede proceder de las cosas, no puede proceder de los sentidos. Ahora bien, los sentidos son aquello a partir de lo cual recordamos. Hasta ahí acabamos de llegar. Vale. Momento siguiente.
y dice, lo que va a hacer es de justificación de la reminiscencia. Y aquí os he puesto un poco, pues yo creo, los pasos los pasos que aborda, ¿vale? 1. Las cosas iguales carecen de algo, son inferiores o imperfectas, por lo tanto no son las cosas en sí. 2. Si resulta inferior a lo que se asemeja, la idea A es necesario que la hayamos visto antes y luego la pensamos a partir de los sentidos. ¿De acuerdo? O sea, va a repetir las dos ideas que acabamos de ver, pero desde un punto de vista de el carecer de algo, el ser inferiores o el ser imperfectas. Aquí se ve clarísimamente el dualismo ontológico de Platón. El mundo sensible carece de algo, carece de la perfección del mundo inteligible. Como sabéis, la línea nos muestra un grados de ser y grados de conocer. En este punto se ve clarísimamente cómo las ideas son, como digo ahí, son la finalidad, el origen, el fin perfecto al que se dirige el mundo sensible. Y por otro lado, cómo este mundo, por influencia del demiurgo, etc., resulta ser imitación, el mundo sensible, del mundo de las ideas. Todas estas ideas se pueden perfectamente introducir a la hora de explicar este texto. ¿De acuerdo? Paso rápidamente por él. Dice Platón. ¿Y qué? ¿Acaso experimentamos algo parecido con respecto a los maderos y a las cosas iguales de que hablábamos ahora? ¿Es que no parece que son iguales como lo que es igual por sí, o carecen de algo para ser de igual clase que lo igual en sí? Es decir, los maderos, que pone como ejemplo, o las piedras, que pone como ejemplo, les falta algo, la igualdad entre ellos, les falta algo para ser lo igual en sí. ¿De acuerdo? Carecen de algo. No pueden expresar plenamente la igualdad en sí. De igual manera que algo bello no puede expresar perfectamente la belleza. Siempre estará en una escala de belleza, pero nunca será lo bello en sí. Esta idea es la que repite continuamente. Por lo tanto, si resulta inferior a lo que se asemeja y nosotros, a las ideas, y nosotros tenemos esa idea, es que nosotros, digamos, la hemos visto o pensado antes. Y así lo dice, con que es necesario que nosotros previamente hayamos visto lo igual antes de aquel momento en el que por primera vez las cosas iguales pensamos que todas ellas tienden a ser como el igual, pero que le son insuficientemente. Es decir, nosotros hemos visto lo igual antes de que lo hayamos visto por primera vez, las cosas iguales, y pensamos que todas ellas tienden a lo igual, aunque son insuficientes. Fijaos que aquí juega con la idea del ver es igual a conocer, esa ambigüedad. Habla del ver, que es ver de la inteligencia, esa noesis de las ideas, el conocimiento intuitivo de las ideas, apresión inmediata de las ideas, y el ver por medio de los sentidos, que es el ver de los sentidos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, y concluye, pero además que reconocemos esto, que si lo hemos pensado, no es posible pensarlo, sino, esta segunda idea, fijaos, aquí se juntan, en este párrafo y en este se juntan las dos ideas que venimos repitiendo, que son el 1 y el 2 que aclaro en nota. Es decir, lo hemos visto antes de verla con nuestros ojos, nuestro alma las ha conocido en otro mundo, en el mundo de las ideas del cual proviene, que le va a servir como argumento para justificar la preexistencia del alma, dentro de lo que es el Fedón, pero en segundo lugar, nosotros podemos pensar lo igual en sí, lo bello en sí, lo santo en sí, lo justo en sí, precisamente ¿por qué? Porque vemos, tocamos, olemos o gustamos lo igual en sí, lo bello en sí, lo justo en sí. Perdón, no lo bello en sí, lo justo en sí, sino cosas bellas, cosas justas y cosas santas. ¿De acuerdo? Estas dos ideas van a estar íntimamente relacionadas y las aclara aquí. Este texto, digamos, sintetiza bastante bien lo que se ha dicho antes. Pero repito, son siempre las mismas dos ideas. Por lo tanto, pasamos a un tercer punto. Vamos a este punto donde ya empieza Platón a hablarnos de la concepción innata del conocimiento o innatista del conocimiento. Sabemos que Platón defiende que lo que viene defendiendo al fin y al cabo es que nosotros nacemos ya, nuestro alma nace ya con los conocimientos previos. Innatismo que va a defender también en el fondo todo racionalismo, frente al empirismo que va a sostener que nuestro conocimiento es una tabula rasa, digamos así, es una pizarra en blanco. ¿Vale? ¿Por qué dice esto? Lo que digo aquí es que repite las ideas anteriores centradas en el antes, es decir, antes de empezar a utilizar nuestros sentidos, antes de nacer, ya tenemos una serie de ideas. Por lo tanto, en el fondo, conocer no es sino
a partir de las cosas que vemos, sentimos y tocamos, recordar eso que hemos aprendido ya previamente antes de nacer. Por eso aquí gira todo en torno al antes de nacer. ¿De acuerdo? La idea de la preexistencia del alma, que está dentro de todo el diálogo. Por eso dice, es necesario, de acuerdo con lo que te he dicho, dice, ¿acaso desde que nacimos veíamos, oíamos y teníamos los demás sentidos? Y dice, desde luego que sí. Entonces, era preciso, decimos, que tengamos adquirido el conocimiento del igual antes de haber nacido, puesto que no lo captamos por medio de los sentidos, como acaba de decir un poco más arriba. ¿De acuerdo? Vale. Y llegamos al último texto, que digamos así es como el texto más importante porque creo que cierra un poco todas las ideas. Platón nos ha venido preparando, ¿de acuerdo? Para todo lo anterior nos ha venido preparando y aquí lo que hace es una síntesis, creo, a mi modo de ver, de todo lo que se ha dicho antes. O sea, vuelve a repetir las mismas ideas. ¿Vale? Entonces aquí se va a centrar todo en la idea de que aprender es recordar, en la teoría conocida como anamnesis o reminiscencia. Por lo tanto, fijaos, voy a leerlo bien. Primero, así que, habiéndolo adquirido antes de nacer, el conocimiento del igual en sí, de lo bello en sí, etc., nacimos teniéndolo. ¿Sabíamos ya antes de nacer y apenas nacidos no solo lo igual, lo mayor y lo menor y todo lo de esa clase? ¿De acuerdo? Generaliza a las ideas que tienen que ver con las ideas matemáticas. Lo igual, lo mayor, lo menor. Pues el razonamiento nuestro de ahora no es en algo más sobre lo igual en sí, que es sobre lo bello en sí y lo bueno en sí y lo justo y lo santo. Y a lo que precisamente me refiero, sobre todo a aquello que etiquetamos con eso lo que es. Tanto al preguntar en nuestras preguntas como al responder en nuestras respuestas. Fijaos cómo le gusta hacer algo de retórica a Platón. Este texto es muy importante porque acaba de abrir Platón la idea que había partido del ejemplo, al fin y al cabo, que había partido de la idea de lo igual en sí, a lo menor en sí, lo mayor en sí, pero sobre todo al resto de las ideas. Y aquí cita de la idea de lo bello, de lo bueno, de lo justo y de lo santo. Y todas esas ideas, el mundo de las ideas, y aquí habría que hablar de lo que significa la palabra eidos, del aspecto, de lo que son las ideas, la idea de subsistente, modelos, la idea de finalidad, etc. En definitiva, aquí la resume lo que es la idea como eso lo que es. Esto es muy importante porque aquí las define como las realidades subsistentes, aquello que son en sí y por sí mismas. Es decir, aquí manifiesta el realismo platónico, el realismo exagerado o objetivo. La idea de que las ideas son realidades, lo que es. Referencia a Parménides, etcétera, se puede hacer en cualquier lado, ¿de acuerdo? Luego, las ideas son lo que realmente es, las auténticas realidades que hemos adquirido, y ahí entra la parte del conocimiento, dice, de modo que nos es necesario haber adquirido los conocimientos de todo esto antes de nacer. Existen las ideas, realidades, antes de que nosotros nazcamos, ¿de acuerdo? Y como nosotros tenemos esas ideas, en el fondo lo que hacemos es recordar lo que nuestro alma ya previamente ha aprendido, porque nuestra alma también, como las ideas, preexisten. Como siempre digo, como dice Platón, y como el sentido común tiende a pensar, el teorema de Pitágoras preexiste a Pitágoras. Existe independientemente de que lo descubriera o no Pitágoras. Precisamente esa idea de la verdad como aquello que es aletheia, descubrimiento, sacar del olvido, como va a decir ahora. ¿De acuerdo? Bien. Y sigue leyendo, dice, y si después de haberlos adquirido en cada ocasión no los olvidáramos, naceríamos siempre sabiéndolos y siempre los sabríamos a lo largo de nuestra vida. Aquí va a introducir, como digo aquí en este segundo punto, ¿vale? Aquí va a introducir la idea del olvido, puesto que saber es haber adquirido un conocimiento previamente a este mundo. ¿Qué ocurre cuando nacemos? Que no sabemos, que somos ignorantes. Pues efectivamente que lo que hemos hecho ha sido ignorar. La ignorancia es olvido. Aquí se manifiesta nuevamente el carácter de aletheia. Sabemos que la A, alfa privativa, significa no y lece significa olvido. Aletheia como desocultamiento, descubrimiento, significa el sacar del olvido, el quitar el velo de ese olvido en el que se encuentran las cosas porque están ocultas. ¿De acuerdo? Por el mundo de los sentidos o por la apariencia. Esta idea que hemos visto en clase aparece perfectamente clara y además me parece de una manera muy bella. Y sigue diciendo, porque el saber en esto consiste conservar el conocimiento que se ha adquirido y no perderlo. Por tanto,
Conocer es conservar, conocer es recordar, pero mantener el recuerdo. Conocer es mantener en el recuerdo algo para evitar que caiga en las garras del olvido. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el olvido es la pérdida de conocimiento. Y termina diciendo, y si es que después de haberlos adquirido antes de nacer pienso, al nacer los perdimos, y luego, aquí vuelve a la tesis que hemos defendido antes, a partir de los sentidos los recuperamos. Al utilizar nuestros sentidos respecto a esas mismas cosas, recuperamos los conocimientos que en un tiempo anterior ya teníamos. Conclusión, blanco y en botella. ¿Acaso lo que llamamos aprender no sería sino recuperar un conocimiento ya familiar? Por lo tanto, aprender es recordar. Ejercer un proceso de recuperación, de recuerdo. ¿Cómo? Gracias a la incitación, gracias a la influencia, gracias a los sentidos. Con esto ha cerrado perfectamente. Yo creo que este texto es muy idóneo para hacer un examen, el último texto, porque precisamente cierra con ideas muy básicas de Platón, muy conocidas de Platón, y manifiesta precisamente estas dos ideas básicas. Conocemos ideas previamente, nuestro alma las conoce, al reencarnarse las olvida, pero con por la influencia de los sentidos recuperamos, no aprendemos de nuevo nada, sino que reconocemos, recuperamos aquello que ya sabíamos, lo rescatamos del olvido, lo sacamos del olvido. ¿De acuerdo? Bien, ideas con las que está esto emparentado, obviamente, la idea del conocer como un proceso de purificación que toma del pitagorismo y del orfismo, la idea del conocimiento de uno mismo, por lo tanto, conocer es, en el fondo, reconocer la verdad que encuentra uno en sí mismo y, por lo tanto, conocerse uno a sí mismo, un lema típicamente griego que hemos explicado en clase, o la idea de que el conocimiento, por ejemplo, se basa en el deseo, en el eros, se basa en el deseo de conocer. Está también por ahí esa idea, porque es aquello que me incita a volverse en mi propio interior. No vayas fuera, dirá Agustín mucho más tiempo después, en el interior del hombre se encuentra la verdad. Y esta idea quedará muy presente en el cristianismo, pero también con toda concepción innata del conocimiento como puede ser la del racionalismo. Pues bien, espero que hayan quedado más o menos claras las ideas. Vedlo tranquilamente el comentario, he repetido muchas cosas, sintetizáis lo más importante y vais diferenciando muy bien los párrafos del texto para saber de qué trata cada uno, pero inevitablemente siempre abordan básicamente las mismas cuestiones. Espero que como siempre os sirva de ayuda. Ya sabes, Filosofía Repasa, este texto te sorprendió en clase, pues César te lo comenta en casa. Muy buenas tardes. Bienvenidos a Filosofía Repasa. ¿No entendiste el diálogo República de Platón en clase? Pues César ahora te lo intenta explicar en su casa. ¿Y qué pasa? Pues bien, vamos a empezar con el libro sexto de la República. Voy a intentarlo primero organizar en tres ideas lo que es la lectura del libro sexto. Lo he dividido en tres partes. Primera parte, donde aborda la formación de los guardianes en el estudio supremo del bien. Es una fase, digamos, una parte introductoria. Platón lo primero que va a hacer es introducir por qué va a hablar de la idea del bien y por lo tanto de los distintos tipos de conocimiento. Y aquí se ve claramente el objetivo último de la filosofía platónica: educar ciudadanos justos en una polis justa. Y sobre todo educar a aquellos que tienen que dirigir el gobierno de esa polis, que son los guardianes. Por lo tanto, lo primero que hace es situar lo que va a ser, digamos, el tema de todo el libro sexto, que es precisamente el tema de esta primera parte de lo que vamos a leer. Se centra en el estudio supremo, que es el estudio del bien, y decir que el estudio supremo del bien lo tienen que hacer los guardianes. ¿Vale? Segundo momento, una vez que tiene claro que el estudio de la idea suprema, que es la idea de bien, va a ser el estudio que van a tener que cursar los futuros filósofos, va a hablar del bien, pero va a hablar del bien de una manera singular. No va a hablar del bien, sino del hijo del bien, el vástago del bien. Segunda parte, donde va a tratar, por lo tanto, del hijo del bien, trazando la famosa comparación, el famoso símil o analogía del bien con el sol. Esa es la segunda parte. Y la tercera parte va a ser el conocido también símil de la línea, la comparación de los tipos de conocimiento y el avance gradual en esos tipos de conocimiento en función del tipo de realidad al que se refieren. Y ahí va a haber los distintos tipos de conocimiento. Ese va a ser el símil de la línea.
Por lo tanto, la lectura se centra en estos tres puntos. Es muy importante que tengáis bien clara esta división en tres partes porque en función del texto que se os proponga para comentar, tendréis que inmediatamente o muy fácilmente identificar a qué parte pertenece el texto. Creo que es sencillo con esta primera explicación y una vez que vayamos explicando más o menos, dando digamos unas pinceladas de cada parte. Y también es muy importante tener esta visión en tres bloques, repito, la idea de la teoría o el estudio supremo, que es el que tienen que hacer los guardianes, el sol como hijo del bien y el símil de la línea, porque en función de eso pues sabemos más o menos dónde tenemos que cargar la teoría o el contenido del autor, de Platón. Es decir, qué es importante o qué es relevante. Si cae la primera parte, que es la formación de los guardianes, el estudio supremo, pues obviamente tendremos que saber lo que es la dialéctica, tendrá que quedar muy clara la jerarquía de las ideas, tendrá quedar muy clara la diferencia entre opinión y verdadero conocimiento, y también vendría muy bien pues saber la política de Platón y cuál es el papel que tienen los filósofos y algo también de la educación de los guardianes. Si es el segunda parte, pues viene cargada el contenido en lo que son las ideas, la jerarquía de las ideas, la idea de bien. Pero sobre todo la idea de bien como fundamento epistemológico ante todo. Y también, al final, la idea de bien como fundamento ontológico. Es decir, va a estar todo girando en torno básicamente a la idea de bien. Y si cae, digamos, si es el último punto, que es el símil de la línea, pues ahí básicamente la teoría es la misma teoría del conocimiento. Teniendo en cuenta también esa idea de que la teoría del conocimiento platónica viene determinada, como buen realista que es, epistemológico, por la ontología, ¿de acuerdo? Y ese juego entre realidad y tipo de conocimiento. De manera que, y obviamente la diferencia entre, sobre todo, que se centra al final entre razón discursiva o dianoia y noesis o intuición pura o inteligencia. Estos van a ser los temas que se van a tratar. Y esto es tenerlo muy claro y es muy importante. ¿De acuerdo? Pues bien, vamos ya definitivamente con las tres partes. Primera parte. Comenzamos con la primera parte que gira en torno a la formación de los guardianes en el estudio supremo del bien. Como cualquier texto que se vaya a comentar, siempre vamos a realizar una introducción en el comentario, sabiendo que el libro República, el diálogo República, fue redactado en el 387 aproximadamente antes de Cristo, ¿de acuerdo? Y que tiene como centro, como tema central, el estudio de la justicia, lo que es el libro, ¿de acuerdo? El capítulo sexto trata, el capítulo sexto, que es el libro sexto, ya sabéis que para Platón los libros son diálogos y se llaman diálogos, y los capítulos de un libro se llaman libros. El libro sexto trata sobre la educación de los gobernantes mediante el saber más elevado, el conocimiento del bien. Precisamente ese y no otro es el tema general de la primera parte, como acabo de decir, que vamos ahora a comentar. ¿De acuerdo? Esta primera parte, digamos que es, yo me atrevo a decir que es como introductoria o propedéutica, se entiende la palabra, es como aquello que va a permitir a Platón situarse en la problemática que quiere, que no es otra que decir que la idea de bien es la base sobre la que se apoya todo conocimiento, toda verdad y todo conocimiento. Entonces, lo primero que empieza haciendo es situando a Adimanto, el hermano de Platón, el hermano mayor, situando a Adimanto en la pregunta suprema: ¿cuál es la ciencia que tienen que aprender aquellos que son los superiores, aquellos que nos tienen que guiar, aquellos cuya alma racional tiene que dirigir la ciudad? Y llega a la conclusión que es el estudio supremo es el de las ideas supremas. Y preguntando, llegará a la cuestión de que la idea suprema y la superioridad respecto a la belleza y respecto a la justicia va a ser la de la idea del bien. Repito, ha hablado de justicia y hablará de belleza, sobre todo de belleza muchas veces, pero también a veces mezcla la de la idea de belleza, porque como ya sabéis, justicia y belleza son las dos ideas que anteceden precisamente en la escala, en la cúspide, en la jerarquía a la idea de bien, puesto que la justicia y la belleza expresan la armonía, la proporción, tanto en el mundo inteligible como la justicia, como en el mundo sensible, la belleza. Y de esto ya hemos hablado. Esta idea es muy interesante porque para Platón ya sabéis que todo lo que sea armonía, proporción, equilibrio, pues expresa lo que últimamente expresa la idea de bien, que es eso: determinación, aptitud, etcétera, como ya hemos visto, y luego diré algo más. ¿De acuerdo? Pues una vez que sabemos que el estudio del bien es el estudio supremo porque la idea del bien tiene una primacía
Ontológica es un poco general, acaba de decir aquí que tiene una superioridad, digamos, de valor, ¿vale? Axiológica se podría decir, pero bueno, se puede decir como se quiera, o incluso ontoepistemológica y ético-política, ¿de acuerdo? Una vez que la idea de bien es la idea suprema, pues ya solo queda ver qué es el bien. Y lo primero que empieza diciendo Platón aquí es que no es el bien, es decir, dos opiniones erróneas. Marco aquí la idea de opiniones porque posteriormente, un poco después, vamos a ver cómo Platón va a decir los guardianes, los filósofos, los sabios filósofos no pueden contentarse con opiniones y va a trazar la diferencia entre opinión y ciencia. Es como si quisiera decir, hay opiniones sobre el bien y hay saber del bien. Vamos a rechazar estas dos opiniones sobre el bien. Dos opiniones sobre el bien que son, rápidamente, porque lo explico bastante en los comentarios, dos opiniones que son, en primer lugar, la idea de el bien es inteligencia y lo pregunta que es inteligencia de qué. Inteligencia en un sentido general, no es la noesis de las que hablaremos, de la técnica de la que habla Platón, sino que es inteligencia general. Lo que quiere decir es que cuando yo pregunto, digo que el bien es inteligencia y no sé de qué es inteligencia, porque tengo que decir que es inteligencia del bien, lo que quiero decir en definitiva es que tengo que seguir definiendo el bien que no está definido. Se produce fácilmente, se ve un círculo lógico porque intento definir el bien por la inteligencia, pero la inteligencia acabo diciendo que es inteligencia del bien. De manera que lo que viene a decir Platón obviamente es, mira, el bien es la realidad del bien, la idea de bien como una realidad subsistente es aquello que determina el conocimiento. En función del tipo de realidad tendremos un tipo de conocimiento, de manera que la ontología determina la epistemología. En segundo lugar, Platón se plantea, dicen otros, la opinión común es que el bien es placer. Y aquí está rechazando obviamente el hedonismo, seguramente el hedonismo de Aristipo, que determina que identifica el bien con el placer. Platón intenta llevar a contradicción, de acuerdo, una reducción al absurdo, esta idea, puesto que hay bienes malos. Entonces habría bienes buenos y bienes malos. La contradicción hace que no podamos definir el bien por el placer. Sin dudar que a lo mejor hay bienes placenteros, obviamente, pero no se puede definir el bien por el placer. Pues bien, una vez que Platón ya ha desbancado estas dos opiniones, utiliza esto para decir, pues bien, lo que tenemos que hacer entonces es no conformarnos con opiniones, sino intentar hacer ciencia, verdadero conocimiento. Conocimiento, lo digo por ahí, episteme, se diferencia de la ciencia, de la opinión, en que el conocimiento, la noesis es un saber, la ciencia, perdón, la episteme es un saber justificado, que sabe dar razón de sí mismo. Para Platón, la ciencia es siempre un conocimiento de lo universal. Aristóteles añadirá que es conocimiento de lo necesario, pero se juega siempre bajo esa idea, básicamente juegan los dos también. La ciencia es conocimiento de lo universal y de lo necesario. De manera que que tiene que estar justificado y dar razón de sí mismo, algo que no ocurre con las opiniones. Y ahí es donde introduce que respecto a las cosas bellas y justas, respecto a las ideas, no podemos conformarnos, ni se pueden conformar los políticos o el sabio filósofo con simple apariencias. Juega con la idea de apariencia-realidad, doxa episteme, ¿de acuerdo? Y siguiendo así, llega luz, oscuridad, luz, ese juego de la luz que veremos más adelante con la imagen del vástago del bien, la metáfora lumínica que está presente en todo este relato. De manera que la conclusión a la que llega al final es que los sabios y los filósofos tienen que tener absoluto conocimiento, es decir, ciencia del bien. Y me gusta este punto, lo digo por aquí, dice, no, este último párrafo, ¿no percibes que las opiniones sin ciencias son todas lamentables? En el mejor de los casos son ciegas, es decir, siempre puede sonar la flauta por casualidad. ¿O te parece que los ciegos que hacen correctamente su camino se diferencian en algo de los que tienen opiniones verdaderas sin inteligencia? Es posible opiniones verdaderas, pero opiniones verdaderas que no significa que sean opiniones justificadas, opiniones con una metodología, opiniones con un razonamiento, opiniones que estén detrás justificadas. Precisamente eso es lo que diferencia, como digo en el margen, la opinión de la ciencia. Una vez llegado a este punto, ya solo queda que entre en liza el hermano chico de Platón, Glaucón, para interrogar por aquello que le interesa. Y es, pues bien, ya sabemos que los filósofos guardianes tienen que saber acerca del bien. Pues dinos tú, Platón, que eres el inteligente, de qué trata, perdón, Sócrates, de qué
trata el bien, qué es el bien. Y dínoslo de una manera científica. Intenta darnos no opiniones, sino verdadero conocimiento. Y hasta aquí llega la primera parte de este fragmento que estamos leyendo del libro sexto. ¿Vamos con la segunda? Vamos allá. Pequeño descanso, bebemos agua. La segunda parte trata del sol. Platón va a hacer, Sócrates, perdón, los mezclo a veces. Sócrates le van a urgir a Sócrates a que hable del bien. Pero Sócrates en este momento va a hacer, digamos así, la cobra. Va a decir, lo siento, no te puedo hablar del bien. ¿Por qué? Porque me podría emocionar, podría yo entusiasmarme y aquí pongo la idea del entusiasmo, estar poseído por el Dios y acabar haciendo el ridículo. Ya sabéis que la idea de bien en Platón pocas veces se detalla o se define, nunca, a decir verdad, porque decían que era algo muy complicado, muy abstruso, que Platón reservaba para unos pocos, para aquellos iniciados, que a los que les daba oralmente charlas sobre lo que era el bien. De hecho, siempre circulaba en los chascarrillos de Atenas la idea de que cuando algo era muy complicado siempre se decía esto parece que es algo así como la idea del bien platónica. Entonces, poco ha dejado Platón y en este momento dice, mira, no te voy a hablar del bien. Si quieres sé que siga hablando, en vez de hablar del bien, te voy a hablar del hijo. Ante lo cual Glaucón dice, bueno, me tendré que contentar con el hijo, ya me hablarás un día del padre. Fijaos esta idea de padre e hijo. En el fondo, la idea es, vamos a trazar, ya lo dice, voy a trazar una analogía, voy a trazar una comparación. Una especie de metáfora, de mito, de símil, con el que Platón quiere decir, si ves al hijo, ves al padre. El hijo de alguna manera está trazado a imagen y semejanza de lo que es el padre. Por lo tanto, voy a hablarte del hijo y ya te hablaré del padre. ¿Qué hay aquí escondido? Y voy a intentar explicar esto bien porque es la clave para entender esta parte. Platón lo que hace aquí es establecer una analogía de proporcionalidad. Es decir, establece una semejanza entre dos términos, que son el bien y el sol, donde lo que no hace en esta analogía, la analogía es un procedimiento típicamente filosófico que se ha utilizado a lo largo de toda la historia de la filosofía, lo que hace no es identificar el bien con el sol, el bien no es el sol, pero sí lo que identifica de alguna manera son las relaciones que establece el bien con el conocimiento, y eso será el sol con la facultad de ver, y el bien con aquello que es objeto de conocimiento gracias al bien, que son las ideas. Y eso será lo que el sol permite ver, que es el mundo físico. Y la última comparación es la comparación de la luz, que es aquello que hace que permite ver, gracias al sol que emite la luz, permite ver los objetos, pues y de igual manera aquello que permite conocer las ideas y gracias al sol es la verdad que emite el sol. Esta analogía, esta proporcionalidad de los tres términos nos la va a decir en un momento muy determinado y es fundamental. ¿Vale? Teniendo esto claro, ya podemos ver hacia dónde se dirige Platón. Lo primero, el comienzo. ¿Cómo comienza Platón? Comienza de una manera muy inteligente. Lo que está diciendo, lo que comienza diciendo es que situando la cuestión en el tema de la unidad y pluralidad. Dice, hay muchas cosas bellas y muchas buenas, y así con cada multiplicidad decimos que existen y las distinguimos con el lenguaje. Y luego va a decir que lo mismo, pero al revés. Intenta plantear diciendo que así como hay pluralidad, y esto es derivado del devenir, como sabemos, un gran problema griego, aquí hay una problemática típicamente griega, esta pluralidad y esta multiplicidad siempre tiene que ser reconducida hacia la unidad. Y cuando hablamos de unidad, hablamos de ideas. De igual manera, toda unidad lleva en sí de alguna manera la pluralidad. Y eso es lo que va a decir a continuación. Ha situado, por lo tanto, el problema, la cuestión, en la idea del devenir, un factor asociado al devenir de la naturaleza, de la física, que es el factor de la cuestión de la multiplicidad. Una vez que establece esta problemática de la unidad y la multiplicidad, va a llevarla a la diferencia entre el mundo sensible y el mundo inteligible. ¿Cómo? Introduciendo directamente la cuestión de la vista. Y de aquellas cosas, decimos que son vistas, pero no pensadas, es decir, de las cosas, de los entes sensibles que vemos, de las cosas múltiples, ¿vale? De la multiplicidad. Mientras que por otra parte, las ideas, es decir, de aquello que es la unidad,
es pensada y no vista. Si juntamos las dos ideas, lo que tenemos es que ante a la multiplicidad le pertenece el mundo sensible, de aquello que es visto, mundo de los sentidos, y siempre en toda esta parte el mundo de los sentidos va a estar representado por el sentido primigenio, principal para un griego y para nosotros también, y obviamente y para Platón, que es el sentido de la vista, y por otro lado el mundo inteligible o el mundo de las ideas, que es el mundo de la unidad. Aquí no se escapa que la referencia que tendríais que hacer es a lo que son las ideas y las características fundamentales de las ideas que vienen aquí implicadas. En el fondo, el planteamiento es, ante el problema que suscita el devenir de la naturaleza, ¿de acuerdo? El cambio y la búsqueda de lo permanente, la multiplicidad y búsqueda de la unidad, cabe hablar de un dualismo ontológico que divide entre el mundo sensible, que es el mundo de la vista, que es el mundo de la multiplicidad, y el mundo inteligible, que es el mundo de las ideas, el mundo de la unidad. Platón ya nos tiene situados, por lo tanto, en la idea de la vista y el conocimiento, unidad, multiplicidad. ¿De acuerdo? Pues bien, una vez que lleva ahí, ya tiene que llegar a la idea de sol. ¿Cómo va a llegar al concepto de sol, al vástago? Y a partir de ahí ya establece la analogía. Pues a través de la vista, ¿vale? Todo este párrafo que viene ahora, estas líneas que vienen ahora son secundarias. Lo que va a intentar llegar a la idea del sol a través de la idea de la luz, puesto que dice que para que las cosas sean vistas hace falta un intermediario que es la luz. Cuando hablamos de luz, hablamos en la analogía de verdad. Una vez que tenemos la idea de la luz, ¿de dónde procede la luz? Del sol. Ya, charlín, charlán, hemos llegado al sol, que es lo que le interesaba con el vástago del bien. Y entonces ya, ¿vale? Concluye Platón. Entonces ya podéis decir lo que entendí yo por el vástago del bien, al que el bien ha engendrado análogo a sí mismo. Va a hablar aquí, y este texto es fundamental, de la analogía, la va a exponer. Leo, lo dice, es análogo a sí mismo. De este modo, lo que en el ámbito inteligible es el bien respecto de la inteligencia y de lo que se intelige, es decir, y de las ideas, primer término de comparación, bien, inteligencia, noesis, idea, esto es el sol en relación con el bien, en el ámbito visible respecto el ámbito visible respecto de la vista, que es lo que se relaciona con la inteligencia, y de lo que se ve, que son los objetos físicos y producidos por el ser humano. Ya tenemos, por lo tanto, trazada la analogía de proporcionalidad. Ya tenemos las relaciones establecidas entre el bien, inteligencia, ideas, sol, vista, objetos vistos, objetos visibles. Esta queda trazada perfectamente en la analogía. Repito, ¿cómo ha llegado a este punto final? Que es donde, o final, o planteamiento, final de donde plantea la cuestión, partiendo del problema del devenir de la naturaleza, asociado al devenir de la naturaleza, que es el problema de la multiplicidad, e intentando explicar o justificar esa multiplicidad y su vinculación con la unidad desde el dualismo ontológico que diferencia entre el mundo sensible y el mundo inteligible. ¿Vale? Una vez que ya tiene Platón al lector donde quería, obviamente no le queda más que explicar lo que esta analogía. Y a partir de este momento va a explicar la analogía. Y aquí encuentro yo una serie de textos que son muy importantes. ¿De acuerdo? Que juegan siempre con la idea del sol y brillar. Primer texto fundamental. Este. Dice, del mismo modo piensa así lo que corresponde al alma. ¿De acuerdo? Y este texto es muy fácil esquematizable, lo hemos hecho en clase, a ver si aquí, sin dibujar, pero así con mis manitas para arriba y para abajo, podemos esquematizarlo. La idea es, por lo tanto, se va a centrar en el alma. Es un texto eminentemente, por lo tanto, epistemológico, aunque va, obviamente, a hacer referencia a aspectos que tienen que ver con el ámbito ontológico, con la diferencia entre mundo sensible y mundo inteligible. Cuando el alma fija su mirada, es decir, fija su vista, y mirada es la analogía de conocer. Aprovecho para decir que para el griego educar es orientar correctamente la mirada, mirar al lugar adecuado. Obviamente, esta es una posición típicamente realista. La realidad está ahí, está oculta, pero está ahí. Solamente hace falta orientar directamente la vista, el conocimiento, mirar adecuadamente, conocer adecuadamente para conocer verdaderamente y por lo tanto para ser... y ese proceso de giro es el que hacemos los profesores muchas veces o intentamos hacer, o los formadores o los educadores, para poder orientar la mirada hacia aquello que es lo bello, lo valioso y lo bueno.
Queda bonito. Pues bien, cuando el alma mira, es decir, conoce o intenta conocer a dos sitios. Uno, puede mirar hacia los objetos sobre los cuales brilla la verdad, es decir, puede mirar a las ideas. Cuando el alma mira las ideas, pasa una cosa. Cuando el alma mira a los objetos sensibles, pasa otra cosa. Fijaos que tiene la mirada orientada hacia dos tipos de realidad. Y aquí viene el aspecto, si es verdad, la realidad ontológica. ¿Vale? Pero es que determina el tipo de conocimiento. En función del tipo de realidad al que el alma mire, es decir, hacia donde vaya dirigido el conocimiento, tendremos un tipo de conocimiento verdadero o un tipo de conocimiento opinable. Cuando el alma mira las ideas, y cada uno de estos objetos los va a calificar. Mira las ideas. ¿Y por qué se caracterizan las ideas? Porque sobre las ideas brilla la verdad y lo que es. Es decir, sobre las ideas brilla la verdad que emite el sol, la luz que emite el bien, ¿vale? He mezclado las dos, pero es así, también queda bien. Y brilla lo que es. Ahí está la definición de idea. Las ideas son lo que son, pero lo que es la esencia, el ser idea de las ideas es el bien. Por lo tanto, cuando sobre las ideas brilla la idea del bien, la determinación en cuanto tal, ¿de acuerdo? Esto lo he explicado en clase, lo que es la idea de bien como fundamento ontológico. Esas son las dos características de las que marcan aquí en este texto lo que son las ideas. El alma intelige, es decir, tiene verdadero conocimiento, noesis. Ahora bien, cuando el alma mira o dirige su mirada sobre el mundo sensible, sobre los objetos sensibles y los califica. ¿Por qué se caracterizan los objetos sensibles? Porque se encuentran en la oscuridad, es decir, porque no hay verdad en ellos y porque están sometidos al devenir. De ahí la idea bonita de que nace y perece, al cambio, al movimiento, al devenir. Pues bien, con esas dos definiciones, que son paralelas a las que ha dicho antes sobre la verdad, porque lo que es justamente, digamos, las antípodas, es lo perfecto respecto a lo que nace y perece, y la verdad, como la luz, es lo, digamos, opuesto en el otro extremo de lo que está en la oscuridad. ¿Qué pasa cuando el alma mira los objetos sensibles? Pues que tiene opiniones. Y como alma bicéfala, recordándonos un poco a lo que decía Parménides, ¿de acuerdo? Va de aquí para allá, como persona que va con dos cabezas de un lado para otro, diciendo que lo que es y no es. Aquí se puede hablar bastante de Parménides, incluso de Heráclito, cuando criticaba a aquellos que no saben ver el logos que subyace a todos los cambios. ¿De acuerdo? Vale, primer texto. El alma que conoce o que tiene opiniones, en función del objeto al que se dirige. Texto chulo. Segundo texto. Aquí, digamos así que una vez que establece esto, los tipos de conocimiento, opinión, doxa y episteme ciencia, y el saber supremo, que es inteligencia, el tipo de conocimiento, ¿vale? La propuesta que le queda a Platón, por lo tanto, es decir, ahora bien, gracias a que es posible el conocimiento verdadero, es decir, el conocimiento de las ideas, y aquí viene la idea de bien, gracias a la idea de bien. Dicho en terminología técnica, la idea de bien es el fundamento epistemológico del conocimiento del resto de las ideas. Esa va a ser la idea fundamental de este texto, que se expresa aquí perfectamente. Leo. Entonces, lo que aporta verdad, 1, a las cosas cognoscibles. ¿Cuántas veces ha dicho Platón cosas cognoscibles que son las realidades subsistentes, las ideas que existen en sí mismas y por sí mismas? Cosas, realidades que son verdaderamente cognoscibles, es decir, que se pueden conocer, ideas. Y otorga al que conoce el poder de conocer, es decir, lo que otorga verdad e inteligibilidad, ¿de acuerdo? Y por lo tanto hace que puedan ser conocidas, eso es la idea de bien. La idea de bien como fundamento epistemológico. Retomamos los apuntes donde está explicado, ¿vale? Primero la idea. Y luego ya expone la superioridad de la idea de bien. Es decir, puesto que la idea de bien es la causa de la ciencia, de la episteme y de la verdad, como lo acaba sintetizando ahora, concíbela, por lo tanto, como que es ella misma es cognoscible. Es decir, ella misma es la fuente de todo conocimiento y ella misma, por lo tanto, es lo máximamente cognoscible. Y ahora, obviamente, después aquí introduce un término cambia un poco el punto de la idea. Y aunque sean bellos y buenos, sin la idea de verdad, sin la idea de bien, no habría belleza
no habría verdad, no habría conocimiento. Es decir, la idea de bien es la idea suprema. Y introduce una cosa más diciendo, no es la idea de bien, no es el sol. No podemos no es lo mismo. Lo que he establecido es una analogía, una relación de proporcionalidad. Y aun siendo bellos tanto el conocimiento como la verdad, si estimamos correctamente el asunto, tendremos a la idea de bien por algo distinto, y más bello que el conocimiento y más bello que la realidad. Es superior, pero aquí introduce, fijaos que dice que es superior la idea del bien a la verdad y al conocimiento. Creo, me atrevería a decir, que aquí lo que establece Platón es que la realidad de la idea del bien, la realidad de las ideas, la ontología, determina la epistemología. ¿Por qué? Porque sin tipo de realidad no habría un tipo de conocimiento. No es el conocimiento lo que configura la realidad, como diríamos en la Edad Moderna. No, es la realidad la que hace que nos tengamos que adaptar, que adecuar, lo que exige una correspondencia de nuestro conocimiento, verdad como correspondencia, porque la verdadera realidad, y aquí hay un concepto también de realidad como verdad, ¿vale? Es la ontología, lo que determina el conocimiento. Quedaos con esta idea, ¿vale? ¿Qué es lo que se insinúa aquí? Es cierto que el bien es la condición de posibilidad de la ciencia y del conocimiento, pero la realidad de las ideas, la realidad del bien es superior a la del conocimiento. ¿De acuerdo? Un último punto. Platón ha llegado a la idea de que la idea de bien es el fundamento epistemológico que hace posible el conocimiento del resto de las ideas. ¿Qué pasa con la idea de bien como fundamento ontológico del resto de las ideas? Se introduce tímidamente, creo, con esta oración. Pienso que puedes decir que el sol no solo aporta a lo que se ve la propiedad de ser visto, sino también la génesis, el crecimiento y la nutrición. Es decir, la idea de bien, al igual que el sol, no solamente hace que veamos las cosas, el sol también hace que, permite la fotosíntesis y por lo tanto el sol es la génesis, el origen, la causa del resto de seres vivos del mundo. Pues bien, si el sol es la causa del ser del resto de los seres vivos, del mismo modo vale la analogía. La idea de bien es la base, la causa del resto de las ideas. Es la esencia de las esencias. Es la esencia que hace posible que las ideas sean lo que son. Es decir, que sean determinadas, que sean aptas, que estén completas, que sean verdaderas ideas. Por eso la idea de bien está en la cúspide. La idea de bien es el fundamento ontológico del resto de las ideas.